La Revolución de Mayo de 1810 fue un evento importante en la historia argentina porque marcó el comienzo de la lucha por la independencia del país de España. Pero, ¿qué ocurrió antes para que llegáramos al 25 de mayo de 1810? Mientras España implementaba las reformas borbónicas en sus colonias americanas, en el resto del mundo estaban sucediendo ciertos procesos que serán revolucionarios para la historia de la humanidad y que traerán importantes cambios a la vida del virreinato. Vamos a alejarnos un poquitito de América para investigar qué es lo que estaba pasando. En Europa, muchos pensadores, científicos, filósofos y políticos comenzaban a pensar que la razón era la forma adecuada para entender y explicar las verdades del mundo. Sostenían que se debía dejar de lado las creencias religiosas y las supersticiones. Este periodo es conocido como Ilustración o Siglo de las Luces, ya que es la razón la que iba a sacar a la sociedad de la oscuridad de la ignorancia. Volvamos por un momento al continente americano. No, un poquito más al norte. Ahí, muy bien. El norte del continente americano no había sido colonizado por los españoles, sino por los ingleses, los mismos que traían productos de contrabando al virreinato. Los británicos habían fundado 13 colonias en la costa del Océano Atlántico, que respondían al rey de Gran Bretaña de la misma forma que las otras zonas de América obedecían al rey de España. Sin embargo, en 1776, los habitantes de estas 13 colonias declararon su independencia de Gran Bretaña y se proclamaron estados libres. Formaron un gobierno propio que defendía los derechos e intereses de los norteamericanos, también llamados colonos. Lo que motivó esta separación fue el malestar que había en los residentes de las colonias por algunas decisiones que había tomado la monarquía británica, como la implementación de nuevos impuestos que consideraban injustos ya que no tenían en cuenta los intereses de los colonos. Como era de esperarse, el rey inglés no estuvo de acuerdo con la decisión de los norteamericanos. Es así que comienza una guerra que durará 8 años. Finalmente, Inglaterra es derrotada y tuvo que reconocer la independencia de las colonias. ¡Hola! Francia, hogar de la Torre Eiffel. Aunque en aquel entonces esta construcción no existía. Hacia finales del siglo XVIII, Francia, al igual que sus vecinos, era una monarquía absoluta, es decir, que el rey concentraba todo el poder y no lo compartía con nadie. Pero muy pronto esto iba a cambiar. Francia estaba pasando por un momento muy duro, la economía andaba muy mal y el pueblo pasaba hambre. Esta situación difícil provocó que la población se rebelara contra la monarquía. En 1789, los campesinos, los artesanos y la burguesía se levantaron en contra de la nobleza, saquearon castillos, quemaron títulos nobiliarios e incluso tomaron una fortaleza real, llamada la Bastilla. Hubo otro proceso muy importante para la sociedad que se inició en Gran Bretaña por el siglo XVIII, la Revolución Industrial. Esta revolución no consistió en el cambio de gobierno, sino en un proceso de transformación económica, social y tecnológica que tuvo un impacto muy grande en la vida de las personas de todo el planeta. Durante mucho tiempo la actividad humana se había centrado en la agricultura y la ganadería. La mayor parte de la población vivía en el campo y producía los alimentos y mercancías que necesitaba para vivir. Pero con la revolución industrial esto cambió. Se inventaron diferentes máquinas que permitieron aumentar la producción de productos elaborados enormemente. Esto produjo que los pequeños artesanos se quedaran sin trabajo y fueran reemplazados por grandes fábricas, lo que llevó a que gran parte de la población se mudara a las ciudades para trabajar en ellas. Estos procesos generaron cambios profundos en la sociedad europea, pero pronto se extendieron al resto del mundo, y serán las primeras chispas para encender las revoluciones en Sudamérica. Para poder entender por qué motivos los ingleses decidieron venir a invadir el virreinato, vamos a tener que irnos hasta el continente europeo. Luego de la Revolución Francesa, en la que el pueblo se levantó en contra de la nobleza y el rey Luis XVI perdió el trono y la cabeza, Francia quedó en manos de un general llamado Napoleón Bonaparte, un gran militar que había estudiado las estrategias de los conquistadores más importantes de la historia de Europa
y cuando se convirtió en emperador absoluto de Francia, emprendió una gran campaña para conquistar todo este continente. Muchos reinos intentaron hacerle frente al ejército francés, pero ninguno tuvo mucho éxito, hasta que en 1805, en la batalla de Trafalgar, Gran Bretaña y sus aliados logran vencer a la fuerza naval de Francia. Así es como los mares quedaron bajo el dominio de Gran Bretaña y el continente bajo el control de Francia. Para hacerle frente a los ingleses, Napoleón decidió hacer un bloqueo continental, es decir, que prohibió que cualquier territorio del continente europeo comerciara con la isla de Gran Bretaña. Esto era un gran inconveniente para los ingleses, ya que, como se acordarán, gracias a los avances tecnológicos que se dieron en la Revolución Industrial, estaban generando una enorme cantidad de productos y su población no alcanzaba para consumirlos. Así que tuvieron que salir a venderlos a otros lados. Pero, ¿a dónde? En 1806, una flota inglesa llegó al puerto de Buenos Aires con el objetivo de invadir la ciudad. El virrey Rafael de Sobremonte huyó con el tesoro real y dejó a la ciudad desprotegida. Esto le permitió a los ingleses tomar Buenos Aires sin mucha resistencia. Durante 46 días, los ingleses ocuparon aquel territorio, hasta que los vecinos de la ciudad y sus alrededores se unieron y emprendieron la reconquista. El pueblo, comandado por Santiago de Liniers, un militar de origen francés, logró vencer a las fuerzas extranjeras y recuperar la ciudad. Después de estos hechos, los habitantes de Buenos Aires, descontentos con el accionar de Sobremonte, convocaron a un cabildo abierto para quitarle el mando al virrey y dárselo a Liniers. Este comenzó a organizar las milicias de la ciudad. Se crearon distintos cuerpos de combate, como el cuerpo de patricios, formado por criollos, y el batallón de pardos y morenos, formado por esclavos y nativos. Un año después, en 1807, las tropas inglesas volvieron al Río de la Plata, pero con un ejército mucho mayor. Luego de tomar la ciudad de Montevideo y vencer las primeras resistencias de Liniers, se dirigieron hacia Buenos Aires. Sin embargo, los habitantes de esta ciudad no se iban a rendir tan fácilmente. Martín Álzaga, que era el alcalde de Buenos Aires, organizó la defensa de la ciudad. Se cavaron trincheras en las calles y se levantaron barricadas en todas las esquinas. Se prepararon día y noche para enfrentar a los invasores. Cuando los ingleses entraron a Buenos Aires, la resistencia en las calles fue feroz. Los locales lucharon durante 2 días enteros, hasta que el general inglés John Whitelock terminó por rendirse y abandonar sus intentos por tomar Buenos Aires. Las invasiones inglesas debilitaron el poder que los españoles tenían en el Río de la Plata. Las autoridades virreinales no habían sido capaces de defender a la ciudad y la tarea había quedado en manos del pueblo. Además, los porteños habían desplazado de su cargo a Sobremonte y designado a su sucesor, una decisión que hasta ese momento solo le correspondía al rey.